Vamos a estar leyendo una historia que para algunos es muy conocida y es la historia de Naamán. Dice el texto bíblico, y lo voy a leer en la versión NTV, dice: el rey de Harán sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Harán por medio de él. Pero, a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía ¿de qué? De lepra. Bueno, nos habla de que era un militar, de que era un hombre exitoso y de gran prestigio. Lo más interesante es que fue un hombre que obtuvo la victoria, y acá es algo interesante, ¿con la ayuda de quién? Del Señor. Y uno se pregunta, ¿cómo así que el Señor ayudando a que los enemigos de Israel ganen batallas? Y es así, no solamente lo encontramos con Naamán, ¿qué otra historia encontramos que Dios da la victoria al pueblo enemigo de Israel? ¿Alguno recuerda? Nabucodonosor, Daniel, ¿cierto? En el capítulo 1 dice que le dio la victoria al pueblo. Y parece que el pueblo, cada vez que se desviaba, Dios, a través de la incursión de pueblos enemigos, le recordaba la necesidad de volver a él. El Señor controla la política y todos los asuntos exteriores del mundo. Él no es simplemente el Dios de Israel. Era y es el Dios de las naciones. El salmista dice, el texto que leía Jimmy: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Este salmo nos recuerda esa soberanía de Dios. Muchos de los que están aquí salieron huyendo de sus países por temas políticos, temas económicos, pero sin duda el Dios que está acá es el mismo Dios que está en nuestros países. Bueno, volviendo otra vez a la historia, este hombre que era tan exitoso, tenía que una gran necesidad, era leproso. La lepra era suficientemente grave como para provocar miedo y suscitar la preocupación de los demás. Lo particular de esta enfermedad de la piel era que a los ojos de los israelitas, Naamán era ritualmente impuro. Hoy escuchábamos una canción, ¿no? La importancia de estar limpios. Peor aún, era triplemente impuro para los israelitas. ¿Por qué? Era extranjero, leproso, y hay algo más, ¿era qué? Un enemigo. Por acá dijeron incircunciso, también incircunciso. La lepra era complejo porque aislaba a la gente. No solamente era el dolor de la lepra, sino era el rechazo que tenía la lepra. Pero la lepra tiene otra particularidad, y la lepra hace insensibles a las personas. Ese es el peligro de la lepra. La lepra hace insensible, y cuando cualquier herida llega, se puede agrandar hasta el punto de hacer perder la extremidad. Te va mutilando, te va consumiendo. Si quieren conocer un poquito más de la lepra, en nuestros tiempos hay una película que se llama La pastelería de Tokio, y es la historia de una mujer que tiene un talento para hacer pastel, pero tiene un impedimento grande que es la lepra. No le dan trabajo y se ve todo el estigma alrededor de la lepra. Ahora, en nuestros días se está hablando de que el grupo de ateos ha venido creciendo. El grupo de ateos y agnósticos, y yo estoy llevando la contraria un poco a esto. ¿Por qué? Porque el ateo se preocupa por estudiar y crea toda una apologética para entender por qué no cree en un Dios. El agnóstico va a reconocer, dice, es posible que hay un Dios, pero no lo conozco. Estos dos grupos han estudiado, pero yo creo que el grupo más grande actualmente son de los indiferentes, son de los insensibles, de los que no reconocen la importancia de una relación con Dios, no se quieren someter a alguien superior. Y esto creo que está creciendo, y por eso creo que tenemos alrededor muchas personas similares a Naamán, victoriosos, pero leprosos. Y tengo una pregunta acá, y es: ¿conoces a personas cercanas que son admirables, pero que aunque no padecen la lepra,
se asemejan, pues son insensibles a la necesidad de relacionarse con Dios. Y ojo, porque a veces asumimos la enfermedad como castigo divino. Y ojo, porque acá el texto y en muchos lugares de la palabra de Dios no nos dice el origen. Quiero que sigamos adelante y vamos mirando la historia. Verso número 2. Miramos a una muchacha cautiva. Le he dicho cautiva con fe, ya les explico un poquito más. Dice el texto bíblico, en ese tiempo los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien habían entregado a la esposa de Naamán como fiada. Cierto día la muchacha le dijo a su señora, ojalá que mi amo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. La soberanía de Dios se manifiesta en su participación no solo en los grandes asuntos exteriores, sino también en los pequeños detalles de vidas individuales aparentemente sin importancia. El relato nos presenta a una muchacha sin nombre. Se le había llevado cautiva después de una incursión aramea. Tal vez sus padres estaban muertos por esa incursión, tal vez sus hermanos. No tenía ninguna esperanza de volver a casa. Estaba viviendo sus días al servicio de una persona extranjera en una tierra. ¿Qué tanto se va pareciendo eso a muchos de ustedes? Por eso sorprende la actitud de esta joven, pues hubiera sido normal que la respuesta de la muchacha al saber de la enfermedad de su amo, quien era su verdugo, su captor, su enemigo, fuera ¿qué? A alegrarse. E indicar que era un castigo divino. Ah, ¿sí ve? Eso le pasó por ir a mi tierra. El Dios que yo tengo se ha vengado de mí. Pero no lo hace. Y uno se pregunta, ¿por qué no lo hace? El texto no nos da mucha luz. No nos dice cómo era su vida como cautiva. Tampoco nos dice si hubo un proceso de perdón o un proceso de restauración. Y hago un pequeño paréntesis acá. A veces creemos que el perdón y la restauración van de la mano. Pero puede que llegue, el perdón va a ser sin duda iniciarlo, pero la restauración puede ser posterior. Necesitan encontrarse, pero a veces no se van a encontrar. Ahora, el enfoque de la historia no nos lleva a hablar y ver el perdón como el eje central de la historia. Sin embargo, sí podemos decir que nos hace una exhortación a recordar las palabras de Jesús cuando dijo en el Sermón del Monte, ama a tus enemigos. Y nos pudiéramos caer en esa sola frase de ver lo difícil que es amar a los enemigos. Orar por los que te persiguen. Ahora, estos temas que los vemos a veces abstractos, creo que es necesario llevarlo a la realidad. Cuando estuvimos en Londres, mi hijo, acostumbramos a ir con él al parque y conoció a una niña y la niña lo molestaba mucho, era una niña musulmana, era mayor que él y lo molestaba, lo empujaba. Y entonces él decía, papá, ¿qué hago? Y yo por dentro, pues, empújela también. Pero recordaba que era cristiano y decía, no, ese no es un buen consejo. Y nos poníamos a orar, orábamos por aquella niña. Y fue orar por esa niña y esperar que el Señor obrara en el corazón de la niña. Llegó al colegio, cuando le dieron el colegio, y precisamente esta niña estaba en el colegio. Ya no solamente era el parque, era en el colegio. Pero fue algo muy curioso, porque fue otro niño que le empujó a Caleb y le pegó. Y la niña se enteró. Ya empezaba a ser amiga de Caleb un poco y dijo, dígale a ese niño que si se vuelve a meter con usted, las tiene conmigo. La niña que había sido la enemiga, ahora era la amiga. ¿Por qué planteo este ejemplo? Porque a veces vemos y estamos acá escuchando palabra, nutriéndonos de palabra, pero ¿cómo lo vivimos? Y es una invitación a vivirlo en la cotidianidad de nuestros hogares. Ahora, como esto no nos da mucha luz de qué pasaba con la niña, déjenme hablar un poquito de ese silencio e imaginarme qué pasaba con esta joven, esta muchacha. Para el israelita era importante educar en casa, enseñarle la palabra, enseñarle la Torá en casa. Y es una pregunta que yo le hago a los padres que están presentes, a los abuelos, a los tíos, a los cuidadores. ¿Qué tanto
estamos asumiendo la importancia de enseñar la palabra a la segunda generación. Los jóvenes están inmersos en un colegio que va en contra del mensaje bíblico. ¿Cuántas horas? 6, 7 horas. Llegan de casa, entran a las redes 2, 3 horas, van 10 horas. Ven una serie 11 horas, 12 horas. Un niño duerme aproximadamente 8 horas. Hará otras cosas. ¿Con qué limpiará esa joven, el camino? El salmista nos recuerda que la única forma de que el joven pueda mantenerse puro es leyendo la palabra de Dios, enseñándoles. La iglesia es un complemento, mis queridos hermanos, al discipulado. Nuestro trabajo inicia en casa. Cuando uno mira las estadísticas de la pérdida de hijos que se van de la iglesia, es preocupante. Y no quiero decir que no puedan haber hijos pródigos. Claro que pueden haber hijos pródigos. Yo puedo llegar a tener un hijo pródigo, no lo sé. Mi tarea es sembrar y regar. El crecimiento lo da el Señor. Pero para yo poder discipular, necesito ser primero ¿qué? Discípulo del Señor. Permanecer en el camino estrecho. En la tradición del pueblo de Israel, los niños, como estaba mencionando, eran instruidos en la palabra de Dios. Y hay un texto que yo creo que esta joven tuvo que haber leído, y está en Levítico 19. Para aquellos que no conocen qué es la santidad de Dios, les invito a leer todo el capítulo en algún momento y van a poder comprender qué es ser santo. El Señor le dice a Moisés, dile a este pueblo que sea santo, porque yo, el Señor, soy santo. Y cuando tú empiezas a leer, lo que te vas a encontrar es que la santidad se vive en la cotidianidad. Y quiero tan solo mencionar 2 versículos de este texto, de Levítico, pensando en esta joven, que yo creo que se lo sabía. Levítico 19:16 dice, no disemines chismes difamatorios entre tu pueblo, no te quedes con los brazos cruzados cuando la vida de tu prójimo corra peligro. Y yo creo que esta joven recordaba esas palabras. Era más fácil empezar en chismes de murmuración que en ayudar. Esta joven tomó el camino de ayudar. Verso 19, que también está, 18, perdón, de ese mismo capítulo. No busques vengarte, ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Palabras de quién son estas palabras que las tenemos más presentes? Jesús dice estas palabras. Esto no era nuevo para el pueblo de Israel, pero Jesús, como el profeta, como el rey, como el Señor, como el Mesías, la recordó en el Sermón del Monte. Y qué bueno recordárnoslas hoy. ¿A quién admiras? Y tal vez quien admiras ha sido alguien que te haya hecho daño. Tal vez esté en tu trabajo, tal vez en tu colegio, en tu universidad, tal vez en el vecindario, o tal vez más cerca, en la familia. Como cristianos no podemos dejar acobardarnos de las tinieblas, sino que las tinieblas deben temblar cuando enviamos a nuestros hijos al mundo, cuando nosotros mismos vamos al mundo. Si ellos viven la fe, si ellos han nacido de nuevo, son ellos la sal y la luz del mundo que el mundo necesita. La joven alzó su voz. No sabemos el riesgo que tomó para hacerlo, pero lo que sí sabemos es que no se cayó. Y que de alguna manera sus palabras fueron semillas de esperanza. Su palabra generó confianza. ¿En quién primero? En la esposa de Naamán, en el general, y vamos a ver ahorita que también en el rey. Ahora me pregunto, ¿por qué esa voz de esta niña o esta joven era confiable? El texto tampoco responde la pregunta, pero podemos afirmar que sí debió ser una mujer confiable. Y me preguntaba, ¿somos confiables? ¿Te perciben como una persona de confianza en tu familia, en tu trabajo o en el lugar donde estudias? Sigamos avanzando en el texto. Miremos los versos 4 al 7. Dice, entonces Naamán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita.
ve a visitar el profeta, le dijo el rey de Aram, te daré una carta de presentación para que te la lleves al rey de Israel. Entonces Naamán emprendió viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata, 78 kilos de oro y 10,000 mudas de ropa. La carta para el rey de Israel decía, mediante esta carta presento a mi siervo Naamán, quiero que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, ¿qué hizo? Horrorizado, rasgó sus vestiduras y dijo, este hombre me manda un leproso para que lo sane. ¿Acaso soy Dios para dar vida y quitarla? Creo que solo busca pelear conmigo, tan solo busca un pretexto. ¿Cuán humillante es para alguien tener que pedir ayuda a un enemigo? ¿Cuán humillante es para alguien pedir un favor de alguien a quien les has hecho daño? ¿Que le has provocado dolor? Ese era el caso del general. Y acá va a entrar un tema muy interesante que quiero que vayan observando y es cómo Dios va a tratar con el orgullo. Pongámonos en una perspectiva un poco lejana, pero supongamos que el rey Carlos tiene que venir acá a pedirnos un favor. Unos reyes que en la historia han saqueado tantos países, han sido enemigos. Ahora venga, les pido un favor. Es de suponer que el rey arameo pensaba que habría una relación tal vez entre el rey con el profeta. Pero el rey de Israel no es de ninguna ayuda, pues en el relato el rey de Israel ni siquiera piensa como alternativa consultar al profeta. Tal vez es el orgullo que no le permite hacerlo. El orgullo es un mal consejero. El orgullo y la soberbia caminan de la mano y se oponen a la humildad en su deseo y pretensión de superioridad sobre los demás, junto con un rechazo del sometimiento de Dios. El orgullo es mal consejero porque solo está pensando en, después en, y tercero en. ¿No es interesante que la respuesta a la petición del rey de Israel es luto y pánico? Supone que Arán quiere luchar, la esclava tiene fe, pero el rey de Israel no. Naamán llegó del país donde vivía el pueblo elegido por Dios. Llegó al pueblo elegido por Dios, pero el rey del país ni siquiera conoce verdaderamente a Dios. ¿Qué tan similar es esto a las personas que crecen en ambientes evangélicos, pero nunca llegan a ser verdaderos seguidores de Cristo? La proximidad con las actividades de la iglesia no siempre conducen a la salvación. Su nombre puede estar en la lista de servidores, en el de la membresía, pero lo que importa es si está tu nombre escrito ¿dónde? Muy bien. Sigamos con la historia. Verso 8. Sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje. ¿Por qué estás tan disgustado? Envíame a Naamán, así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. ¿A quién se le ocurre enviar un mensajero a un rey que está tan disgustado y asustado? El mensaje de Eliseo es puntual. ¿Por qué estás tan disgustado? Y uno diría, bueno, pero Eliseo, esa pregunta sobra tal vez. Pero Eliseo dice, envíame a Naamán, así sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Leer estas líneas me hace recordar cómo los discípulos, después de la resurrección de Jesús, son valientes. No temen ante las autoridades religiosas, no temen ante las autoridades civiles. ¿Por qué no temen? ¿Por qué las personas llegan a ser valientes en esos momentos? ¿Será que Eliseo era muy fuerte? ¿Tenía un gran ejército? ¿Qué hace que Eliseo sea valiente? Eliseo confiaba en Dios. Pero pensando en los discípulos que se habían escondido cuando Jesús ha muerto, están asustados, ¿qué los hace cambiar?
¿Qué les hace cambiar de conocimiento a una convicción? Y es que se cumple la promesa dada por Jesús, cuando dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y lo harán y hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, hasta lugares más lejanos de la tierra. Y me preguntaba, pensando en esa valentía del profeta y en la de los discípulos y en la de muchas personas, me decía, ¿he experimentado el poder del Espíritu Santo? ¿Estoy experimentando el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo estoy siendo testigo en mi casa? Y quiero que solamente se enfoquen en su casa por un momento. ¿Cómo estoy siendo testigo del mensaje de Cristo en la casa nuestra? Quien mejor nos conocen son nuestros familiares, los que están más cercanos a nosotros. No le podemos mentir a ellos. Por fuera podemos tener máscaras, pero con ellos las máscaras se caen. Y con Dios, aún más. Sigamos avanzando. Naamán, en la historia de Naamán, verso 9. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero, ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Naamán se enojó mucho y se fue ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Fartar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Naamán como un orgulloso. ¿Por qué? Eliseo envía a su mensajero a Naamán en lugar de ir él mismo. Imagínense esta escena. Un general está a su puerta y usted no sale. Envía a alguien a hablar por usted. Este acto fue un poco humillante para Naamán. Él esperaría tal vez, oye, he llegado yo soy el importante, yo soy el victorioso, recíbeme. No. Pero lo más humillante desde la visión del general fueron las instrucciones del profeta para ser sanado. De hecho, lo perturbaron. Naamán esperaba un evento de sanidad por fe, como un movimiento de la mano, ¿no? Algo así como un encantamiento y un ¡pum! Pero eso no es lo que sucede. Eliseo le dice que vaya al Jordán y se lave ¿cuántas veces? 7 veces. Y claro, llegaron las objeciones de Naamán. Naamán se enojó mucho y se ofendió. Y miren lo que va a decir que es interesante. Dice, yo creí, dice Naamán, que el profeta iba a salir a recibirme. ¿Qué tanto nosotros tenemos a veces esas expectativas con Dios? Yo creí que si servía en el ministerio, mi familia iba a seguir. Yo creí que si hacía tal cosa, el Señor me iba a dar tal cosa. Si hacía un ayunito, el Señor me respondía esta petición. Y nos enojamos con Dios porque no responde como queremos. O porque el método que el Señor tiene no es el que nosotros esperamos. En esto de las expectativas va a salir mucho a veces nuestro orgullo. Voy a recordar acá un ejemplo, ya que no está mi esposa. Y estaba en la casa y mi esposa me llamó. Me dice, saca el pollo. ¿Y qué hace el esposo cuando la esposa le dice, saca el pollo? Hombres, ¿qué harían ustedes? Saca el pollo. Eso hice yo, saqué el pollo. Pues cuando llegó Norita, me dice, ¿y el almuerzo? Le dije, pero tú me dijiste que sacar el pollo. Me suponía que si yo te decía que sacar el pollo era para que hicieras el almuerzo. Hay expectativas que nos hacemos y sale el enojo, sale tal vez aquello que tenemos guardadito y es un poquito de orgullo, porque las cosas no salen como yo quiero.
Le molesta también a Naamán que tenga que meterse en el Jordán, un río de Israel, en lugar de los ríos de su propio país. ¿Tropezará Naamán con este mensaje o se someterá al mensaje que envía el mensajero? Pablo nos dice que muchos tropiezan con la cruz, pero otros encuentran la salvación en ella. Algunos se burlan del mensaje, mientras que otros cantan sobre él. Los burlones lo encuentran demasiado vergonzoso, demasiado primitivo, demasiado simple y estrecho. El Señor tiene unos métodos para trabajar nuestro carácter. A Naamán lo viene trabajando de muchas maneras. Lleva a que sea una sierva, una esclava más bien, cautiva, la que le dé esperanza. Le lleva a pedirle al rey de Israel a través de la carta. Tiene que llegar hasta el enemigo, pero ahora más, tiene que hacer algo que para su mente, para su lógica, no tiene razón de ser. Cuando nosotros llegamos al Evangelio, una de las cosas que el Señor va a estar trabajando fuertemente es el orgullo. El ser humano, cada vez que crece en conocimiento, en tecnología, se cree superior, que no necesita. Los móviles se han creado ahora con cámaras para que uno mismo se tome la foto. Ya no necesito, ven, tómame la foto. Ya puedo hacerlo solo. El sistema en el que vivimos se está encargando de que seamos cada vez más orgullosos, individualistas. No te necesito, yo lo puedo hacer solo. Cada vez ni siquiera van al médico porque ya tú puedes poner los síntomas en Google y ya te dice qué debes tomar, qué debes hacer. Ahora, este general parece que se va a quedar sin la sanidad, pero ahí viene un pero que va a ser interesante y es el verso 13, dice, sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón. Le dijeron, Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, usted no lo habría hecho. Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice, ve, lávate y te curarás. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces tal como el hombre de Dios le había indicado. Y su piel quedó tan sana como la de un niño. ¿Y qué pasó? Se curó. Dejemos un momento el verso 15 y ya lo tomamos. No sabemos qué movió a los compañeros, a los amigos de Naamán, a hacer entrar en razón a su jefe. Pero lo hicieron. Lograron que el orgullo del general cediera e hicieron lo que el profeta le había dicho que realizara. El orgullo puede venir disfrazado de la razón. No es que la razón no sea necesaria en la fe, pero como muchas veces creemos que necesitamos entender para hacer lo que el Señor nos pide. Pero que lo que el Señor nos pide es que creamos para entender. Necesitamos primero entender para creer o creer para entender. Creer para entender. Y parece que ese salto es muy difícil, porque la mente quiere controlar el corazón. Pero en casos de fe, no es que la razón se omita, sino que el Señor nos invita a dar un paso y un salto de fe para creer en Él, que puede ser y seguir haciendo milagros. Este acto de amigos fieles me lleva a recordar a los amigos que se esfuerzan porque el paralítico tenga un encuentro con Jesús. Y esto les lleva a romper el techo de una casa. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que nuestros amigos, y más que amigos tal vez nuestros familiares, nuestros hijos, nietos, sobrinos, primos, hermanos, lleguen al Señor? Necesitamos amigos fieles. Jesús se presentó como amigo fiel, se despojó para mostrarnos el camino al Padre, para reconciliarnos. Y nos pide no solo que entremos una vez, sino más de 7 veces, para ser purificados con su sangre, para ser purificados a través de su palabra. Necesitamos ser como esos amigos fieles. Leamos el último versículo, el 15. Después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios. Se pararon ante él y Naamán le dijo, ahora sé que no hay Dios en todo el mundo, excepto en Israel.
qué largo proceso para que este hombre diera estas palabras. Tuvo que haber pasado muchos momentos donde su orgullo fue derrumbado. Después de lavarse en el Jordán, la piel de Naamán se transforma. Es curado al instante y por completo. Es una hermosa imagen de su nueva condición y su nueva identidad. Una declaración de fe que en alguna manera muestra un cambio de mentalidad. Eso es un milagro, que haya un cambio de mentalidad. Podemos cambiar conductas. Si tomaba alcohol, puedes dejar de tomar alcohol y no necesitas venir a la iglesia. Puedes ir a Alcohólicos Anónimos y cambias tu conducta. Pero lo que el Señor está pidiendo es que cambies tu corazón. Y eso tan solo es un milagro de Dios. Para nosotros los cristianos del siglo XXI también se nos pide que vayamos todos los días a las aguas vivas. Jesús es la fuente de agua viva que nos limpia. Es en el encuentro diario con Él que experimentamos una nueva forma de vivir, que se logra por medio de una nueva forma de pensar. Este cambio de manera de pensar solamente es posible cuando hay un arrepentimiento genuino en nuestro corazón, cuando hay un cambio de mentalidad. Arrepentimiento, la palabra también se podría traducir como cambio de mentalidad. Y por eso lo primero que el Señor cuando llegamos, que nos pide es arrepentirnos. Y eso es lo que hace Naamán con esta declaración. Hay un arrepentimiento, un cambio de mentalidad profundo. ¿Cómo aprender a tener una mente bíblica, una mente cristiana? No hay otro camino, sino todos los días ir al encuentro con el Señor. ¿Cómo está tu encuentro con el Señor diariamente? Y acá quiero ir terminando. Y es, ¿con cuál personaje te identificas? Esto es lo particular de esta forma de hacer pronto la exposición bíblica. Vimos cada uno de los personajes. Acá están todos los que estuvimos mirando, ¿no? Naamán, el militar, admirable pero leproso. Una muchacha cautiva con fe, un rey horrorizado, orgulloso y sin fe, un profeta valiente, Naamán el orgulloso, amigos fieles o Naamán restaurado. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Cuando vamos a irnos para el transporte público y buscamos GPS o vamos en el coche y necesitamos saber dónde estamos, dónde queremos ir, ¿qué es lo primero que necesitamos hacer? ¿Saber qué? Saber dónde estamos. ¿Dónde estás tú? Hablábamos de que a quiénes miramos. Y quisiera acá mencionar a quién admiro yo. En la historia se nos lleva a admirar la grandeza de Dios, su soberanía, su gracia. El militar no se sana por algo que él haya hecho. El militar se sanó por gracia. También a los pequeños héroes anónimos, son a los que admiro, como la muchacha. No tiene nombre, no pide aplausos, pero Dios sí la tiene en cuenta. Y al siervo valiente, el profeta, que no teme al poder político, no teme al poder militar, sino que teme ¿a quién? Al Señor. No son los gobiernos ni los ejércitos que traen los cambios en el lugar donde vivimos. Es el Evangelio, es Cristo, fuente de agua viva. La historia que leímos nos muestra que todo inicio tiene a veces unos pequeños inicios, unos pequeños comienzos. En este caso fue una joven dispuesta a ¿qué? A alzar su voz, a dejar su orgullo, a mostrar tal vez misericordia para con su amo. Quiero que miremos el siguiente video, que es muy cortico, pero que nos va a ayudar a ilustrar un poco cómo se desarrolla esto en la cotidianidad. Son 2 minutitos, miremoslo por favor. Si no está listo, tranquilo. Mientras que colocan el video, creo que esto es lo que quiero que te lleven en la mente. Todos tenemos un lugar donde somos influencia. En el hogar, en el estudio, en el trabajo, en la sociedad, en la iglesia. No podemos cambiarlo todo, pero ¿qué podemos hacer? Sembrar semillas de esperanza. Alzar la voz. ¿Cómo decía la última canción que decía fidelidad, compromiso, lealtad? ¿Alguien le recuerda los de la alabanza?
Duro. Mi devoción, mi lealtad y mi devoción son para ti. Esta joven no sabemos cuando alzara la voz qué podría pasarle. ¿Dónde estaba la lealtad de ella? ¿Dónde está la lealtad de Eliseo? ¿Dónde está nuestra lealtad? No tengamos temor. Es muy curioso que en Inglaterra, por ejemplo, acá en Inglaterra no va a Elephant and Castle y ve gente predicando en las calles, ve gente entregando volantes, ve gente de muchas maneras compartiendo el mensaje. No nos callemos. Si realmente creemos, experimentemos el poder del Evangelio. Pero iniciemos en nuestra casa. Si iniciamos en nuestra casa, uy, voy a despertar al bebé. Si iniciamos en nuestra casa, podemos traer transformación. Tranquilo, dejemos el video y después lo comparten en el WhatsApp. Pero no perdamos el tema. El tema es, ¿ya está? Ah, vale. Si está, dale. Ah, no, entonces no. Después lo compartes. Empecemos a hacerlo. No pienses que necesitas una posición acá, no necesitas un púlpito. El púlpito está en todo lugar. Está en la oficina del trabajo. Escuchaba un testimonio muy interesante de un español. Me decía, estaba mi compañero hablando, el otro compañero en la Biblia, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba. Y yo lo escuchaba, y él nunca me dijo a mí nada. Hasta que me tocó decir, ven, yo quiero ir a la iglesia. Al que se le predicó nunca fue a la iglesia, pero quien escuchó, ese fue a la iglesia. Y hoy su familia le sirve al Señor. Uno de sus hijos es misionero, de hecho. No sabemos cómo nuestra palabra, nuestra voz, cuando se abre, puede transformar. Pues ya que no está el video, quiero terminar con este texto y invitarlos a que como iglesia de Stowell no solamente celebremos estos 7 años, sino que celebremos pensando en estas palabras que de alguna manera concuerdan con lo que veníamos hablando. Dice, está en Jeremías, dice, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que él desterró de Jerusalén a Babilonia. Dice, ojo porque esto es para extranjeros, para personas que son de otros lugares. Dice, edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Planten huertos y coman del fruto que produzcan. Cásense y tengan hijos. Luego encuentren esposos y esposas para que ellos tengan muchos nietos. Multiplíquese, no disminuya y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde Él los envió al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque el bienestar de la ciudad dependerá del bienestar de ustedes.